época que cuando me explican la riada y me cuentan la historia de mi familia, pues claro, pues yo me vi ahí como una víctima más, pero sin haberlo vivido, sin haberlo sentido, coges sentimiento de aquello. Por eso hoy en día estamos hablando de cuando el 50 aniversario y ya anteriormente ya había entidades y había personas que estaban interesadas en conocer aquella historia. Entonces, como superviviente lo puedo contar, pero no lo puedo contar igual como mi hermano que lo vivió en primera línea, ¿no? Yo tengo en mi sentido, en mi ser, tengo esa olor. Yo, por ejemplo, ahora la vivo cuando paso por la 22 de Julián, que hay unos macetones muy grandes, bueno, hay unos pasteres grandes, y no sé por qué, de ahí me sale ese olor. No lo encuentro en otro sitio, porque las casas ya no tienen humedades. No, ¿dónde hay humedad hoy? Entonces, en cambio, paso por ahí y me lo recuerda. No tiene nada que ver con el paisaje de hoy, no tiene nada que ver con el paisaje de aquel. Y tengo recuerdos de aquel paisaje, pero también lo tengo en función de lo que me contaban. En mi casa se hablaba. Por ejemplo, el miedo. ¿Yo qué miedo iba a tener si yo era un niño? Pues yo he tenido miedo mientras lo ha tenido mi madre. Claro, cuando éramos mayores, ya estábamos en San Lorenzo, ¿no? En los pisos que nos habían adquirido. Bueno, empezamos a tener televisión. Pues se apagaba la televisión. En cuanto llovía, había que pagar. Es que se apagaba hasta la luz. Y nos poníamos velas sin que se fuera la luz. O sea, toda aquella transmisión de los temores de los que lo sufrieron, porque cuando eres un niño te llevan para aquí, para allá, pero a ti no te queda nada. Es todo lo que te cuentan después. Todo lo que te cuentan después es lo que yo vivo. Y esta sensibilidad que tengo a la cuestión de la riada, pues todo viene de esos recuerdos. Recuerdos que tienen sus consecuencias, porque no es... Nuestra familia no que se desestructurase porque perdiésemos a mi abuela o porque mi tío Sebastián pues ya emigró también, hizo su vida, sino porque vivía con otras gentes que también habían pasado aquello. Y cuando tú lo comentabas, no todo el mundo lo hablaba de la manera tan ligera como lo hablaba yo. Yo hablaba de la riada como una gracieta. A mí me salvaron. Yo no tenía conocimiento de que eso de la salvación que es, ¿no? O sea, que te lo contasen y que tú lo repitiesen como una escena, ¿no? Como algo divertido, algo cariñoso, porque es muy bonito de que alguien te salve. Yo siempre tenía entendido a través de mi madre, que era la que me hablaba. Mi hermano no me habló de la riada. Y de mi padre yo nada más que recuerdo la alegría, la música y el jolgorio. Pero de mi madre no, mi madre era más intimista conmigo. Y entonces pues me contaba lo que pasó, ¿no? Bueno, pues yo tenía el conocimiento que mi abuela se la encontraron a los 3 días en Rubí. Pues claro, cuando llegó el 50 aniversario y estuvimos en el archivo de aquí de Tarrasa y nos presentaron ahí una documentación como una exposición para que viéramos que había mucha documentación, encontré, justamente estaba el expediente de mi abuela. Y entonces leí que fue mi tío Sebastián el que fue a identificar que estaba al lado, al pasar la carretera Olesa, o sea, estaba ahí al lado. Lo que pasa es que estaba en tanto fango, había tanto lodo que no la descubrieron, no sé si fue al día siguiente o a los 2 días, no me acuerdo. Pero está ahí escrito. Entonces, todas estas certezas que ahora tengo más, pues, por ejemplo, yo a mi hermano no lo había escuchado tanto hablar de la riada. A mi hija sí, ya lo sé, porque mi hija pues me ha contado cosas, digo, pues esto a mí no me lo habían contado. Y claro, yo ahora me quedo sorprendido porque hay cosas que no lo sabía. Yo pensaba que yo estaba en el tejado, porque yo había escuchado de mi madre que como se tuvieron que subir al tejado porque el agua subía, y yo me acuerdo de las fotos que estaba marcada el agua, si la casa tenía 2,5 metros de altura, pues estaba a 2 metros la marca.
Entonces, cuando mi madre me decía, no, pues estábamos en el terrado y vino una bocanada de agua y claro, como estabas con la abuela, pues se la llevó y aquello que estaba el tío en una viga y te cogió y claro, esa historia fue la que ha permanecido pues hasta hace 10 años, porque 10 años descubrí a través de uno de los que vivieron la tragedia, era mayor, cómo recuerda de mi casa que habían hecho un agujero en la fachada para sacar el agua. Digo, pues para abrir la puerta. Pero bueno, pero son recuerdos que me la han transmitido a posteriori. A partir de esa tragedia, al comentarla, al después estudiarla y después al compartirla, he visto que fue una tragedia mayor que el agua. Claro que la tragedia peor es perder a un ser querido o perder tu vivienda. Ahora se diría tu vivienda habitual, ¿no? Pero, o sea, esa desgracia tú la vives ahora en personas que te la cuentan y la verdad te da el congojo. Pero yo la vivo como una cuestión social. ¿Qué pasó? ¿Qué administración había para que todo esto no se previera? ¿Qué pasó posteriormente que no se atendiera? ¿Por qué se tuvo que recurrir, como siempre, a la solidaridad de la ciudadanía y del sentimiento de los demás para recuperar el buen hombre de la radio? Bueno, aquello fue un eco de lo que pasó aquí. No se ocultó, pero tampoco se acudió a la primera. Y entonces, después, todas las soluciones que deberían de haber habido, como hoy en día se puede, por ejemplo, la catástrofe de Canarias con el volcán. Todavía se está esperando ciertas ayudas que se le había dicho. Bueno, en aquella época ni se prometió nada, ni se dijo nada, pero fueron años tras años cuando se fue identificando. Toda aquella movilización que trajo, por eso digo un antes y un después, trajo a las asociaciones de vecinos. Hizo que la gente, cuando se vieron que se ayudaban, ya se ayudaban antes, como inmigrantes, se ayudaban a hacer sus casas. Pero es que después, ante la tragedia, se ayudaban por amor, o sea, la solidaridad fue inmensa. Y entonces aquello trajo formar comunidad. Si hasta ahora había familiaridad, después hubo comunidad, que es una cuestión social a la que no se puede perder. Y contar esta historia no es solamente contarla. En la asociación de la Riada, se me preguntó, como a tantos, ¿qué propongo? ¿Qué podemos hacer hoy en día? Y mi propuesta es de hacer un local, un museo de memoria. Es decir, todo aquello que se está recopilando hoy, no hoy, ya llevamos unos 20 años que ya están recopilándose cosas, porque hay personas que voluntariamente hacen su trabajo, pero los medios se están interesando. La administración está ahora en la picota, porque a los desaparecidos no, ¿cómo se dice esa palabra? No se cierran los expedientes. O sea, hay que seguir buscando. O sea, se tienen que buscar soluciones para satisfacer como mínimo a esas personas. O sea, toda esa cultura que nos trajo la Riada, porque fue un aprendizaje para los cultos y no cultos, para los que tenían y no tenían, para los que padecieron y no. Por eso la transmisión a nuestros descendientes, a nuestros hijos, pues es muy importante, porque es una toma de conciencia a partir de una vivencia.